Hola, hola. A ver, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Empezamos bien? Sí. Hola, ahora. Es que estaba el botón al revés. Muy buenos días y sed todos bienvenidos a esta jornada que ha querido el destino coincida con el informe que acaba de publicar la Oficina de Anomalías en todos los dominios, en la famosa ARO, que hasta el pasado mes de diciembre dirigía el profesor Sean Kirkpatrick y que me ha dado tiempo a incluir algún pequeño comentario porque por las cosas de los desfases horarios, esto estaba previsto que se desclasificara a las 4 de la tarde de horario de la costa este de Estados Unidos, y a las 6 de la mañana es cuando he podido echar un vistazo a esas 64 páginas. Algo comentaremos porque desde luego los ovnis están de actualidad. Hay mucho que contar y la jornada que abro a continuación tratará de examinar este fenómeno desde diversos ángulos, desde diversos puntos de vista. Y como hemos hecho también en otras ocasiones, no solo escuchando a los expertos, sino también a los testigos. Hoy está con nosotros José Manuel Trejo, que protagonizó uno de los incidentes seguramente más enigmáticos de la ufología española, que se concretó con el disparos en plural, y nos lo contará él mejor que nadie, a una entidad de otro mundo después de un avistamiento que tuvo lugar en la base aérea de Talavera la Real. Pero eso será esta tarde. Tenemos muchos ponentes, muchos de ellos ya están por aquí para examinar este tema. Y bueno, todos me conocéis o si estáis al menos interesados por este asunto. Llevo la friolera casi de 40 años investigando el fenómeno ovni. Y siempre he dicho que yo no investigo ovnis, investigo testigos de ovnis, aunque en los últimos tiempos mi tarea es mucho más de historiador, porque estamos trabajando con documentación escrita y muchas veces que procede de otros países para conocer los entresijos de lo que se ha estado cociendo en las últimas décadas, desde el año 47 hasta la actualidad, que tiene que ver con este fenómeno que prácticamente desde el principio ha sido asociado a la presencia de extraterrestres en nuestro mundo. Y esta es una cuestión no baladí, es una cuestión capital dentro de toda esta historia. ¿Por qué? Pues porque, de alguna manera, si no estuviera esa diatriba de si extraterrestre, dimensional, de otro mundo, si fenómenos meteorológicos o fenómenos todavía eléctricos desconocidos de la alta atmósfera, si no hubiera nada, ¿por qué no nos lo dicen? Y esa es la cuestión que voy a intentar responder en los próximos minutos. Dejadme que ponga el contador a cero para saber que no me paso de tiempo. Esta es una fotografía que fue difundida a través de todos los medios de comunicación, obtenida por el telescopio espacial James Webb. Y en ella podemos ver seguramente la parcela de universo más extraordinaria que el hombre haya visto nunca jamás. En estos miles de galaxias, millones de estrellas, hay un montón de planetas lejanos. Les llamamos exoplanetas porque no están en nuestro sistema solar. Seguramente que si Drake hubiera visto esta imagen, seguramente las variables de su famosa ecuación habrían cambiado. De hecho, el gran éxito que tiene precisamente esa ecuación es que tiene la habilidad de poder amoldarse a los conocimientos de cada época y por lo tanto los parámetros van cambiando y también el número de mundos habitados que despejan esa X. Y tengo una noticia que darles. No estamos solos. Sí, y lo digo con rotundidad, no estamos solos. Otra cosa que analizaremos es si
lo que entendemos por fenómeno ovni corresponde a vida extraterrestre. Pero el ejercicio más elemental de raciocinio nos dice que en ese vasto universo es más que posible que se hayan dado las mismas circunstancias que en la Tierra y que por lo tanto hayan podido desarrollarse civilizaciones. Algunas de esas civilizaciones se han desarrollado y han desaparecido. Otras se han desarrollado, alcanzaron un nivel técnico y tecnológico, vamos a decirlo así, más importante, consiguieron superar la barrera de la autodestrucción y posiblemente fueron capaces de utilizar la energía no solo de su estrella, sino posiblemente de todo su sistema solar para poder hacer viajes interdimensionales, interestelares. Luego están civilizaciones como la nuestra, que han alcanzado un nivel tecnológico, estamos ahí dando nuestros primeros pasos en el universo, pero aún no somos capaces de llevar a cabo viajes interestelares. Y en ese ejercicio de ombliguismo, si me lo permiten, pues negamos la mayor, y es que otras civilizaciones hayan podido alcanzar un nivel de desarrollo mayor y por lo tanto hayan sido capaces de llegar hasta la Tierra. Y finalmente están las civilizaciones que nacieron y desaparecieron porque no alcanzaron ni siquiera ese nivel evolutivo, y las que, por último, están todavía en germen, es decir, hay vida bacteriológico, pero todavía no se ha desarrollado un ser vivo, vamos a decir, más desarrollado. James Webb. James Webb es un telescopio espacial que tiene precisamente ese aspecto y que se ha invertido la ingente cantidad de 10.000 millones de euros en poder llevarlo a cabo. Evidentemente, traspasar nuestra atmósfera, que ejerce de filtro, nos da la posibilidad de mirar más allá, y de ahí que en ese esfuerzo conjunto de la NASA, la ESA, la Agencia Espacial Canadiense, se hubieran puesto todas las esperanzas en la localización de otros mundos que albergaran vida. Y parece que ese hallazgo ya se ha producido. Al menos eso se puede deducir de lo que está sucediendo desde principios de 2024. Esta mujer que ven aquí, que se llama Maggie, esta mujer fue invitada al show de fin de año de la BBC y le preguntaron si podía anticipar alguna noticia de su campo que pudiera ser relevante para este 2024. Y dijo: creo que vamos a descubrir vida extraterrestre. Entonces, la típica gracia del presentador, ¿no? Anglosajón es, bueno, más allá de la Tierra, ¿no? Y entonces él dice: sí, sí, definitivamente hay vida ahí fuera. Bueno, fue algo críptico que lo diga una astrofísica de reconocido prestigio, pero la semana siguiente se produjo, vamos a decir así, un segundo acto, una segunda información en la que otra astrofísica, Becky Smith-Trash, en su canal de YouTube publica la siguiente frase: creo que vamos a obtener un artículo que afirma tener pruebas sólidas de una biofirma en la atmósfera de un exoplaneta, muy pronto, digamos, que está en mi cartón de bingo de 2024. Segundo acto. Tengo que decir que no hay dos sin tres. Y efectivamente, en una entrevista que emite la CNBC, este astronauta británico, de nuevo, tercer británico, dice que potencialmente es posible que el telescopio James Webb ya haya encontrado vida extraterrestre, solo que no queremos publicar ni confirmar esos resultados hasta que estén completamente seguros, pero encontramos un planeta que parece estar emitiendo fuertes señales de vida biológica. Mirad, 3 británicos. ¿Por qué británicos? Bueno, pues resulta
que el telescopio espacial James Webb juega al alterne. Entiéndanme. Como ha costado tanto dinero y hay tantas empresas y estados vinculados a su realización, se dividen un ratito de observación cada uno de los científicos implicados en la búsqueda de vida extraterrestre. Y quiso, bingo, que fueran los británicos a quien les tocó el examen de una determinada parcela. ¿Qué es lo que probablemente vieron? Pues ellos lo que están buscando son biofirmas, pero también pueden buscar tecnofirmas, dos términos que no son sinónimos. El primero, las biofirmas, están buscando, por ejemplo, las sombras que producirían árboles. Pero ojo, están buscando en el tamaño de un píxel. Es decir, estas fotografías que a menudo vemos de la NASA, la ESA, son recreaciones informáticas. Ahora que está tan en boga el tema ¿verdad, José?, de la inteligencia artificial. Bueno, sin inteligencia artificial, básicamente con Photoshop, lo que se hace es recrear esos mundos en función de la información que trasladan los aparatos sensibles. Pero no tenemos una imagen nítida, clara de cómo son esos mundos. De manera que a veces una pequeña sombra, en un píxel puede ser determinante para saber si estamos frente a árboles o frente a objetos inertes. Otra de las cosas que buscan, porque llevan sensores espectrales, son longitudes de onda que correspondan a productos químicos que todos conocemos, el oxígeno, el nitrógeno, el agua. Tienen biofirmas concretas que, en función del color que nos da esa estrella lejana, podemos saber si los planetas que están a su alrededor tienen o no vida. Y luego están las tecnofirmas. Esta es más fácil, porque si hay una ciudad como Madrid o Barcelona, que son grandes metrópolis, o el Cairo, que alberga 18 millones de almas, o México, que lleva otras tantas, casi 40 millones de almas, estamos hablando que dejan un impacto de luz que es visible desde el espacio. Por lo tanto, de la misma manera que seres de otros planetas podrían estar observándonos, sabrían que en la Tierra hay vida inteligente porque verían luces que corresponden a esas ciudades. Pero ellos buscan, los científicos buscan, no solo ciudades, buscan estructuras que permitan el aprovechamiento de la energía de su estrella, como puede ser la esfera de Dyson, que es lo que estáis viendo a la derecha. Es decir, una estructura artificial que está aprovechando toda la energía de la estrella para poder viajar de forma interestelar. Esto lo admite la ciencia. Otra cosa es que tengamos las evidencias para que esto se traslade. ¿Y qué es lo que nos ocultan? Pues esto. Este planeta, de nombre tan poético, K2-18b, es un exoplaneta 8,6 veces mayor que la Tierra, estaría situado a unos 120 años luz de distancia. Esto no es como venir de Badajoz a Madrid, ni de Cádiz a Madrid. 120 años luz significa viajar a 299.863 kilómetros por segundo, ¿vale?, durante un año. Eso es una distancia tremenda, que plantea además interrogantes extraordinarios, en base a lo que conocemos. ¿Qué es lo único que conocemos? El ser humano. Cuando nosotros vamos a la Luna tenemos un propósito. A veces es decir, yo tengo las pelotas más grandes, que fue el motivo por el que fuimos a la Luna. Había una guerra geopolítica entre dos estados que eran Rusia, o mejor dicho, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, y del mismo modo que los estadounidenses golpearon primero con la bomba atómica antes que los rusos dijeron, no, la del espacio la ganamos nosotros, y iban en cabeza. Tenían el Sputnik, lanzaron a Yuri Gagarin, llegaron primero a la Luna con el Lunik, dando importantes datos que después serían aprovechados por Estados Unidos para aterrizar la primera misión tripulada. Y ahora volvemos a la Luna. El año que viene, en teoría, si todo va bien, yo soy bastante escéptico, el proyecto Artemis tiene la misión de volver a llevar
ya no un hombre, también una mujer. Por fin rompemos las barreras en materia espacial a la Luna. ¿Y qué es lo que han visto? Pues han visto una cosa que se llama DMT, o algo así, que es sulfuro de dimetilo, que para entendernos es la marca que dejaría en los espectrómetros del James Webb grandes masas oceánicas que tienen plancton, esos minúsculos seres vivos que, por cierto, alimentan a uno de los mayores organismos de nuestro mundo, que son las ballenas. Se alimentan de plancton. Pues ese plancton, que fue cómo se inició la vida en la Tierra, está en K2-18b. Lo que no sabemos, ni nos lo han dicho, ni probablemente nos digan, es si, además del sulfuro de dimetilo, puede haber no biofirma, sino tecnofirma. Es decir, si hay o no vida inteligente. Es prematuro, estamos hablando de 120 años luz de la Tierra. Y sin embargo, no nos dicen nada. ¿Por qué una noticia científica? Nadie está hablando de que los marcianos que nos visitan sean los de este exótico lugar, nos lo ocultan. Bueno, en realidad no es que nos lo oculten, es que son muy cautos a la hora de facilitar esa información. Porque básicamente estaríamos frente a la noticia más relevante de la historia de la humanidad, que es que no estamos solos. ¿Y por qué esto es importante? ¿No? Pues porque lo cambiaría todo. Desde el punto de vista religioso, ya no seríamos ese fruto especial de la creación que nos puso aquí con una determinada misión espiritual. Habrían otros. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿el mensaje de Cristo era solamente para los seres humanos? ¿O cuando fue crucificado, que va a pasar dentro de unas semanas, empezamos la Semana Santa, lo hizo también por todos los seres del universo? ¿Ese mensaje es válido para todos? Si hay vida inteligente, alteraría la economía. ¿Por qué? Porque sabemos a ciencia cierta que habrían otros vecinos cósmicos y es de perogrullo que lo suyo es empezar una campaña a intentar comunicarnos con ellos. Tal vez primero vía radio, y si establecemos ese contacto vía radio, que va a tardar 120 años de ida y 120 años de vuelta, imagínense, hola, ¿cómo estáis? Y 120 años más tarde, ya iba a decir unos señores con barba, no, porque ya se habrían muerto, 120 años son muchos, ¿eh? Los hijos de los señores y señores científicos dirían, muy bien, ¿y vosotros? Hay que concretar mucho el mensaje, porque si no, no tiene ningún sentido. Y fijaos, es ese aspecto, el de no tener sentido, el que hace que los científicos sean tan cautos, porque a la hora de admitir no la vida extraterrestre, sino el fenómeno ovni, porque dicen, no tiene ningún sentido, ¿cómo voy a fletar una nave extraterrestre y voy a perder esa ingente cantidad de tiempo? No tiene ningún sentido. Nadie me va a pagar una aventura, una fiesta de estas características para poder avanzar como civilización. Ni siquiera que fletáramos una nave que pudiera convertirse en una orgía, que posteriormente diera hijos en el espacio, si es que todo eso es posible, insisto, y consiguiéramos crear una colonia activa en el firmamento que 120 años más tarde, no, muchos más, porque no somos capaces de alcanzar la velocidad de la luz, llegar hasta allí, pues cuando llegaran dirían, muy bien, ¿y vosotros de dónde venís? Pues de un planeta que igual ya ni siquiera existe cuando regresemos para decir que estáis aquí. Pero yo estoy convencido de que hay alguien aquí, no allí, hay alguien aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque paradójicamente todos los científicos han puesto sus observaciones y su interés en el espacio cuando, por lo menos desde 1947, seguramente desde mucho antes, pero de una forma documentada, más rigurosa desde 1947, tenemos un fenómeno que llamamos objetos voladores primero platillos volantes, después objetos voladores no identificados.
Después pasaron a llamarse WAPs, fenómenos aéreos no identificados. Después pasaron a llamarse objetos aéreos y submarinos no identificados. Y finalmente fenómenos anómalos no identificados. Y yo siempre digo en broma que lo de anómalos ahora implica que un fenómeno paranormal también tenga que ser objeto de estudio por parte de todos estos, ¿no? Y que tradicionalmente, desde el principio, fue relacionado con seres de otros mundos. Y aunque mi amigo Caravaca seguramente va a pensar lo contrario de lo que voy a decir, si alguien está describiendo seres, formas de vida que no tienen el aspecto humano y los objetos que vemos se comportan de una forma no humana, lo lógico es pensar que estemos frente a entidades no humanas que se están manifestando en nuestro mundo. Y eso, no humanas, no significa extraterrestre, que es algo, el lenguaje, que modela nuestros pensamientos y cambia nuestro cerebro, que saben muy bien administrar quienes manejan la información de esto. Pero si ustedes recurren a la experiencia humana, sabemos, por esos 3 famosos vídeos que fueron desclasificados en 2017 por parte de la administración norteamericana, desclasificados. Vamos a decirlo claro, fueron robados por apasionados del tema OVNI que tenían, y este es un éxito de la exopolítica, grandes contactos en la administración porque formaban parte de ella, se hicieron con ese material, como criticamos en su día aquí en España con la desclasificación militar, que aparecían informes en archivos personales de algunos de los responsables de la desclasificación. Esto pasaba en Estados Unidos y dijeron, ahí tienes una pildorita. Y la publican en el New York Times y se arma parda, se lía parda. ¿Por qué? Pues porque el análisis de esos vídeos, que por primera vez en la historia permiten validar el testimonio humano desde muchos puntos de vista, el del navío del que despegaron los aviones, la telemetría de esos propios aviones, la filmación en sí que contiene datos precisos de rumbo, dirección, altitud, ángulo, visión infrarroja, velocidad, toda una serie de parámetros que son científicos, amigos. Y nos dicen, por ejemplo, en el caso del GoFast, que un objeto era capaz de tomar 43.200 millas por hora. El Blackbird, que es este avión que veis aquí, es el más rápido creado por el ser humano y alcanza las 2.100 millas por hora. Por lo tanto, estamos frente a algo que no tiene una capacidad humana, que tiene otras características, como por ejemplo han sido vistos volando a 11.000 millas por hora y hacen un giro en ángulo recto. Esto hace que las leyes de la inercia se vayan a la porra, porque el ser que pilotara se estrellaría directamente contra el propio fuselaje, quedaría aplastadito. Han sido detectados a 80.000 pies y después se han sumergido en el agua, son los objetos transmedia. Esto no hay ningún aparato humano que tenga esa capacidad. Y además son capaces de resistir importantes fuerzas G. Esta es la foto de un pobre piloto cuando llega a la G17. Y estos objetos han sido detectados a 60 Gs. Es decir, nadie podría resistir esto. Nadie biológico, pero claro, como solemos mirar el asunto de los ovnis desde la perspectiva humana, creemos que los pilotos tienen que ser humanos. Y estamos ahora avanzando de una manera extraordinaria hacia el mundo de la inteligencia artificial. Y sabemos que el mundo humano está evolucionando hacia la digitalización de la consciencia. Es decir, que posiblemente dentro de 200 años, esta charla no la están protagonizando seres biológicos, sino seguramente seremos consciencias metidas dentro de ordenadores. Con forma androide. Ese es el futuro. Y digo yo, un androide ya se la pela el viaje interestelar, ¿no? Puede ser que quien nos estén visitando sean en realidad, hola Paco, bienvenido, siéntate por aquí. Paco Quevedo, que es otro de nuestros, siéntate aquí, es otro de nuestros invitados. No, para nada. Me he perdido. Decía que es evidente que esta
esta información nos cambia todo el punto de vista de frente a qué estamos. Cabe la posibilidad. Incluso uno de los líderes del proyecto SETI, que se llama Douglas Vadok, dijo que deberíamos empezar a acostumbrarnos a pensar que el día en que se produjera un contacto, no esperáramos encontrar entidades biológicas en el interior, sino seres robóticos. ¿Saben algo que nosotros no sabemos? Bill Nelson, administrador actual de la NASA, niega la mayor. Bueno, niega la mayor. Dice lo mismo que la administración norteamericana ha dicho esta noche. Que el fenómeno es real. Hay un fenómeno desconocido que se manifiesta en nuestra atmósfera y, atención, también en el espacio, pero que no hay ninguna evidencia de que sea extraterrestre. Yo me fijé en toda una serie de correos cuando se puso en marcha uno de los muchos proyectos gubernamentales estadounidenses, que era la WAP Task Force, la fuerza de trabajo para los WAPs de la Fuerza Aérea. Pidieron colaboración a la NASA. De esto ha trascendido muy poca información. Hay algunos correos que consiguió John Greenwald del proyecto de Black Ball, la bóveda oscura o negra, que almacena millones y millones de documentos desclasificados a través de la FOIA. A mí me encanta lo de la FOIA. Freedom of Information Act, malpensados. Y se decía, como requerían a Nelson en muchas ruedas de prensa para hablar de ovnis, hicieron una reunión para saber qué tipo de abordaje tenía que hacer oficialmente la NASA para abordar este tema. Y entonces le mandan varios correos a Nelson en la línea de, bueno, tal vez no, la cuestión es no negar, porque si niegas estás como creando un efecto resistencia, pero desviar la atención hacia el tema de la búsqueda de vida extraterrestre, de las biofirmas, de las tecnofirmas, en definitiva, ir esquivando el muerto, que es lo que han hecho durante las últimas décadas, para que no se les vea el cartón. Y a mí esto me parece increíble. ¿Por qué? Porque incluso llegaron a crear lo que llamaron una escala de confianza en la detección de la vida. Era en función de los parámetros ascendentes, era hacer un goteo de lluvia fina de informaciones para que, pasados los años, es decir, esto es una tarea de desgaste, es una carrera de resistencia, se dijera, ¿os acordáis de aquello que hablamos hace 7 años? Pues era vida extraterrestre, pero tú ya lo has dado por vencido. De ahí que algunos activistas, que los hay, ayer incluso Jeremy Corbell animaba a armarse, a definir esto prácticamente como una guerra contra el sistema, a armarse. Bueno, esto es muy yanqui. Aquí lo de armarnos, como no te pongas un cuchillo en los dientes y hagas no me siento las piernas y juegues a Rambo, difícilmente puedes armarte en nada, ¿no? Además, con la que tenemos con nuestros políticos no hace falta más. Pero en esa escala queda claro que hay una estrategia premeditada desde hace muchos años de comunicación. Estamos en la sociedad de la comunicación y es muy importante el uso de las palabras y de las ideas para transmitir y crear un determinado estado de confianza en la población. ¿Quién lo rompe? Pues lo rompen precisamente los insiders, que son esas personas que están infiltradas dentro de la administración, que tienen unas convicciones importantes, muchas veces amparadas no en datos verídicos, sino en ideas preconcebidas, pero que sirven de motor para llevar a cabo procesos reactivos dentro de la sociedad. Y dentro de esos están los hackers informáticos. Mirad, hay un escocés que se llama Gary McKinnon, que es uno de los hombres más buscados por Estados Unidos. Se pidió que le repatriaran para poder pillarlo porque se infiltró, hackeó, pirateó los servidores de la NASA y dio con un Excel que contenía información precisa sobre un programa especial secreto. Y esto es pata negra. O sea,
más allá de las misiones que todos conocemos porque vemos a través de la televisión, nos informan por la radio y en definitiva, espérate que apago el móvil, y otros medios de comunicación, hay misiones que se pueden llevar a cabo de forma secreta. Siempre se nos dice lo mismo. En la misión Apolo estuvieron involucradas cerca de 4.000 personas. Silenciar a 4.000 personas es complicado. Pero yo siempre respondo lo mismo. De esas 4.000 personas, ¿cuántos conocían el completo del programa? Porque está lo que se llama la compartimentación. Es decir, que si tú eres ingeniero de alas, y conozco unos cuantos en Airbus, solamente ven el trocito de la ala que están desarrollando para el avión militar de turno. No tienen ni puta idea de cómo va el resto del avión. Solamente hay 4 personas que tienen el ensamblaje total. Puede ser que nos enfrentemos a algo parecido. Hombre, Gary McKinnon dijo que la NASA estaba ocultando información sobre avistamientos OVNI y eliminando deliberadamente la evidencia antes de hacerla pública. Y descubrió, además, una imagen que era esta de lo que sería el tipo de naves que se estarían desarrollando en secreto. La pregunta es, si es verdad que existen tales proyectos, ¿se han desarrollado por capacidad y capacitación de los ingenieros y estudios científicos humanos? ¿O se ha realizado una tecnología inversa de otras naves que no son humanas? Y ahí es donde entra el que lo ha roto todo. David Grush. Este hombre, 14 años al servicio de la inteligencia de los Estados Unidos, y esto a mí, abro paréntesis, me llena de resquemor, porque un espía es espía de siempre. ¿Nos está diciendo la verdad? 2. Está diciendo lo que le interesa, no a él, sino a sus jefes, para crear una política de desinformación, o realmente nos está contando la verdad. Una de las 3 lleva la respuesta a muchos interrogantes. Porque lo que dice este hombre, que ha protagonizado además varias misiones secretas de alto secreto, como por ejemplo un vuelo orbital de 900 días a bordo de una nave de la que se sabe muy poco, y tampoco de la misión que desarrolló en el espacio, estadounidense, no hablamos de marcianos. 900 días en un vuelo suborbital, son muchos días. ¿Qué demonios estarían haciendo? Bueno, de eso no trasciende nada, como no trasciende nada de lo que son su participación en conflictos bélicos. Sí ha trascendido su historial psiquiátrico, porque interesaba a algunos decir que este tío estaba como una chota, porque sufre estrés postraumático. Pero lo interesante es sus 2 últimos años, desde 2014, creo recordar, o 2017, ahora no. Estuvo 2 años vinculado a la UAP Task Force, a ese grupo de trabajo de la Fuerza Aérea. Y durante el desempeño de su labor denunció que se le había impedido el acceso a ciertos niveles de información restringidos, cuando en teoría él tenía esa credencial número 15, de nivel 15, que le permitía entrar a esas cosas, y que además había establecido contacto con personas que testimoniaban la existencia ya no solo de tecnología inversa, sino de la recuperación de naves no humanas y de cuerpos no humanos. Hasta 12. Una docena de ovnis estrellados. Claro, yo siempre que hablo en público de estas historias, no aquí, que tenemos todos confianza porque sabemos de qué pie vamos, sino en el bar, con gente que no entiende. Nosotros ya hemos salido del armario, no todos. Te dicen, sí, hombre, extraterrestres van a estrellarse si son capaces de venir de Zeta Reticulín. ¿Cómo van a estrellarse en este mundo? Yo siempre digo todo. Este es una máquina súper precisa que creó Apple y que también se cacharra. Y es muy avanzado, pero se cacharra.
Todos los aparatos pueden escacharrarse y pueden, por lo tanto, ser susceptibles de accidentes. Pero a continuación uno piensa, ¿12? ¿12? ¿Cuántas expediciones han tenido que haber para que se estrellen 12? Son muchas, pero también es verdad que hay muchos millones de avistamientos. Que empiezas a quitar purria, falsos vídeos, historias varias, y te quedas con un 2%. Vale. Pero aún así siguen siendo muchos. ¿Que somos el zoológico de la galaxia? Para que todos los extraterrestres vengan aquí a ver qué somos. Hay cosas, insisto, que cuanto menos desde un punto de vista racional son llamativas. Pero, evidentemente, la revelación de Grush no es una revelación cualquiera. Uy, esto se ha quedado así. Al día siguiente, Estados Unidos oculta su programa de OVNI según un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea. Esto es El Mundo, El País. Los avistamientos no son raros ni aislados. El Congreso de Estados Unidos se toma en serio los OVNIs. Esto era de Político. Está traducido al español. El diablo ha estado en nuestro camino. Legislador republicano acusa al administrador de Biden de encubrir los OVNIs. La CNN, funcionarios y legisladores presionan por una mayor transparencia gubernamental sobre los OVNIs. Y finalmente, la revista Time, un testigo le dice al Congreso que se encontraron productos biológicos no humanos en supuestos lugares donde se estrellaron OVNIs. Tela marinera, colega. Me llama mi exmujer, que esto ni le va ni le viene, y dice, oye, ¿será verdad que vienen a invadirnos los extraterrestres? No es coña, hubo gente asustada. Hubo mucha gente asustada. Y eso me lleva a una reflexión. ¿Estamos realmente preparados para el anuncio de que los OVNIs son naves de origen no humano? Vamos a seguir empleando su denominación. Mirad, estas declaraciones se hicieron bajo juramento en una audiencia pública en el Congreso de los Estados Unidos el verano pasado. Aquí vemos a David Grush en el centro, junto al lado de David Fravor, a la izquierda, que es, Ryan Graves, a la izquierda, que es un piloto de caza estadounidense, y este sí es David Graves, lo diré, David Fravor, que fueron los tres que declararon en el Congreso. Es curioso porque dos de los testimonios, que ya, bueno, los tres eran conocidos, pero no estoy. Dos de los testimonios eran conocidos, los tres, pero dos tenían, digamos, la significación del proceso tradicional de desclasificación o disclosure de información OVNI, muy seria, muy comedida, una narrativa muy comedida sobre lo que es y lo que no es, dejando abierto a que puede ser cualquier cosa, y el del medio, que dijo, no, estamos hablando de seres no humanos. Aquí había un antes y un después en la narrativa del proceso que se había iniciado en 2017 y que había motivado un cambio de paradigma no solo en la sociedad, no solo en la clase política, sino, para mí, y esto es lo importante, en la clase científica. Porque hasta ahora los científicos habían huido como de la peste de este fenómeno, porque consideraban que eran cosas de cuatro frikis, que abducían vacas, que abducían personas para meterles por el culo una sonda, que es verdad, eso era los grises, eso era lo que a nivel público siempre ha trascendido, la historia de cuatro frikis. Y a partir de ese momento, insisto, se considera esto como serio. Oye, esto ha llegado al Congreso de los Estados Unidos, en una comisión de secretos oficiales. Hay un montón de personas involucradas y los científicos, yo recuerdo en el Ufology, Michio Kaku en el ascensor diciéndome, es que ahora la pelota está en la administración. Ahora les toca a los militares decir qué cosa es capaz de llevar a cabo esto, porque si no, definitivamente nos están ocultando la verdad. Y nos estaban ocultando la verdad, es transparencia. Fijaos, este era el presidente de esa sesión, Glenn Grotman, que dice que la aspiración
de esa sesión era acabar con las salvajes especulaciones sobre la naturaleza de los ovnis que no benefician a nadie, a base de hechos. No solo estamos debatiendo la existencia de los UAP, dijo, estamos deliberando sobre los principios que definen a nuestra república, que es un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Y un dato, el 68% de los estadounidenses, después de esta sesión, se quedaron convencidos de que su gobierno les ocultaba información. Bueno, son los datos oficiales. Y la cosa se complica más, porque todas las esperanzas estaban en la NDAA 24, la Ley de Autorización de Actividades de Defensa, que concitó el interés bipartidista. Esto significa, imagínense, que Sánchez y Feijóo se pongan de acuerdo. ¿Se lo imaginan? Pues eso consiguió los ovnis con Biden y... Es decir, interés bipartidista significa, oye, que nos estáis tomando el número, señores militares, porque la OPA no es al gobierno de Biden. La OPA hostil es al Pentágono. Y le dicen, miren, Schumer dice, mire, he contactado con una amplia red de informantes, whistleblowers, informantes, que testimonian que efectivamente tenemos restos no humanos. O sea, y entonces establecen una ley que menciona 22 veces el término tecnología no humana y seres no humanos, 22 veces, que ya los insiders estaban diciendo, esta es la nuestra, al fin lo van a reconocer. Bueno, estaba basada esa ley en los 5 observables que definió Lou Elizondo, un tío del que no voy a hablar porque si no me voy a quedar sin tiempo, que estuvo en el programa inicial de, o supuestamente, porque también está puesto eso en duda, que supuestamente estuvo en el programa del Pentágono inicial, supuestamente dirigiendo ese programa. Y él determinó que podían darse como categoría de, digamos, ovnis, aquello que tiene una aceleración repentina e instantánea, 2, hipervelocidad, 3, que es un vehículo transmedio, puede viajar sin esfuerzo a través de múltiples medios, incluidos el agua, el aire y el espacio exterior. 4, que presenta un ascenso positivo contrario a los principios aerodinámicos, es decir, antigravedad, y el sigilo, que es capaz de esquivar el radar, y por último, los efectos físicos adversos. Este sexto no es de Lou Elizondo, sino que se añadió a la ley Schumer. Y establecía, además, un calendario que determinaba pues, que el presidente Biden tenía 90 días para elegir un comité de 9 personas, que el gobierno tenía que entregar todos los registros WAP a una junta de revisión pasados 300 días, que la junta de revisión tenía 180 días para investigar los casos y finalmente, en 14 días posteriores, darlo a conocer aquello que no fuera materia reservada. Siempre estaba el póker, el as escondido del presidente para determinar lo que finalmente se filtraba y lo que no. Guay, ¿no? Llega el momento de pasar el filtro del Senado al Congreso y 6 republicanos paralizan esta ley. Aquí les pongo las caras para que les pongan verdes a través de las redes. Hijos de puta. Y resulta que cuando uno investiga, y esto lo publiqué en Espacio Misterio, la de todos, pero voy a dar solamente el del presidente de la Comisión de Inteligencia, que recibió de compañías de defensa $62.350 en la campaña de 2022 y de otra compañía que se llama Defensa Aeroespacial, $46.300. ¡Ay, qué casualidad! Resulta que otro de los que, Mike Rogers, que fue presidente del Comité Selecto de Inteligencia, recibió
de la misma compañía de defensa miscelánea $121.200 en la campaña de 22 y de la Lockheed Martin $60.750. La Lockheed Martin. Qué morbo, ¿eh? Sí, porque, y esta es noticia de antes de ayer, David Fravor, que estuvo presente en esa audiencia pública, que fue de los primeros en dar el paso hacia adelante, de romper el estigma que significaba decir yo he visto ovnis y que no se le rieran en la puta cara, recibió o fue persuadido por agentes de la CIA para convencerle de que el ovni Tic Tac que él vio en 2004 cuando despegó del US Preston y junto a otro piloto estaban haciendo una misión de reconocimiento, un test. No llevaban ni armas a bordo. Y de repente el operador de radar le dice por radio, tenemos un eco no identificado, una intrusión del espacio aéreo. ¿Llevan armas a bordo? Esto tiene que cagar. Yo lo sé por cámara, que alguna vez lo ha contado. Esto tiene que cagar. ¿Llevan armas a bordo? Dices, esto va en serio. Le dan vectores, dirigen su caza hacia allí y distinguen un objeto como este, sin el Lockheed Martin, obviamente, que lo he puesto yo, que de repente hace y desaparece. Decía Fravor que él no había visto una aceleración de ese tipo en su vida. Superman, eso era Superman. Y le dice la CIA, mira, reconsidéralo. A lo mejor lo que has visto era un proyecto nuestro. Esto era la Lockheed Martin que estaba desarrollando esto. Esto que estás viendo aquí son las sondas, ¿cómo se llaman? Las sondas que miden los vientos en los aviones. Ahora no me viene el nombre. Y el tío dice, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y además sabemos que efectivamente hay un cuerpo dentro de la CIA, que es la OGA, Oficina de Acceso Global, que desde 2003 pertenece a la Dirección de Ciencia y Tecnología de la CIA y que, atención, desempeña la labor de rescate. Aquí he puesto de naves extraterrestres porque me he venido arriba. En realidad rescatan. Sí. Habitualmente rescatan pues, drones que se han caído, tal, pero se dice que estarían detrás precisamente de la recuperación de esos objetos no identificados, que, muchas gracias, de esos objetos no identificados que presuntamente habrían rescatado. Y además existe tal historia, acudiendo a las fuentes oficiales, ves que efectivamente existe este organismo. Muchas gracias. Entonces una de cal y otra de arena, ¿no? Yo creo que con la información que tenéis hasta ahora, pues uno dice, joder, hay algo, pero no tenemos nada determinante. En el auge de este proyecto de desclasificación, aparece en escena este hombre que se llama Cal Neal. Cal Neal estaba llamado a ser el sustituto de Sean Kirkpatrick, por eso está ahí como difuminado detrás de él. Pero claro, resulta que este Cal Neal es, para quienes tengan memoria, el que consideró la denuncia de David Grush como urgente y seria. Y porque de todo movimiento está el que va hacia un lado y el que va hacia el otro. Cuando los negacionistas se enteran de que existe una vinculación entre Grush y este hombre, pues le pasó como a baños con los socialistas. ¡Pum! Este que sale en cuarto milenio, y el coronel se quedó sin cargo público. Pues ahí pasó más o menos lo mismo. Sin embargo, él, que tuvo acceso a algunas informaciones, asegura que hay una agenda para la desclasificación. Y esa agenda la presentó, ahora ya es público, creo, en YouTube,
pero ha sido recientemente que se han publicado los vídeos de la Fundación Sol. La Fundación Sol fue impulsada por un científico, inventor de gran renombre, que se llama Gary Nolan. Y Nolan, que digamos, tiene una vinculación con este proceso, porque en un momento determinado las autoridades contactan con él a raíz de un trabajo que él había hecho, bastante friki todo, hay que decirlo, sobre el extraterrestre de Atacama. ¿Os acordáis de ATA? Del muñequillo este de 15 centímetros. Él, intrigado y a título personal, dijo, pum, investigo esta historia y llegó a la conclusión de que se trata de un feto humano con multitud de malformaciones. Entonces, esto despertó la curiosidad de alguien en las altas esferas. Dije, hombre, este tío le interesa todo esto, a lo mejor nos puede servir para que estudie a los pilotos que han tenido encuentros cercanos con ovnis y nos diga alguna cosa, porque él tiene maquinaria para estudiar la sangre, y al parecer habían algunas alteraciones físicas en esos pilotos que llamaban la atención de quienes estaban detrás. Y contactan con él, estudia a través de tomografía el cerebro de esas personas y llega a una conclusión, que todos ellos tienen una característica común, y es que tienen el putamen jodido. El putamen, no piensen mal, es una zona que está en el hipotálamo, que es precisamente el que enferma en los enfermos de ELA. Él decía, tendrían que estar muertos. La pregunta era, ¿esta alteración en el putamen era previa a los avistamientos o después de los avistamientos? Porque una podía ser una consecuencia del efecto físico de esos, que deja esos objetos sobre el testigo, y otra muy distinta sería que ya lo tuvieran. No hay una conclusión clara en ese sentido, y ese estudio quedó ahí, se dio publicidad relativa a este evento, digo relativa porque fueron los impulsores del proceso quienes la filtraron, pero ahí nace su interés por esto, porque a raíz de eso y de comunicar con testigos directos se da cuenta de que hay algo ahí. Su implicación ha ido en aumento, cada vez más. Ha establecido contacto tanto con Sean Kirkpatrick como con Avi Loeb, como con muchos de los actores presentes dentro de este proceso, y se animó a pillarlos a todos ellos dentro de esta fundación que coordine, vamos a decir así, una agenda de investigación sobre el fenómeno ovni desde el punto de vista científico, que es donde tiene que ir a parar. Todos los científicos, y cuando tuve a Avi Loeb enfrente también decía eso, no podemos estudiar sin datos. Y el fenómeno ovni tiene los datos clasificados. No podemos sacar conclusiones sobre algo que no tenemos datos. Así, Cal Neal presenta una diapositiva con una agenda de desclasificación que, y esta es la noticia, no culminará hasta el año 2030, en la fase 4, y la global estaría prevista para el 2034. 2034, supuestamente, nos van a decir, señores, es verdad, los ovnis son de origen extraterrestre. Ignoramos cuál es la base de este documento, que está traducido, el original está en inglés, pero tiene mucho que ver la sociología dentro de esto, porque en 2023 se hizo público esta encuesta llevada a cabo por el Instituto Ipsos, que sondeaba la población mundial de varios países sobre 24.471 personas, una muestra representativa, de si creían que en 2023 se iba a producir el contacto extraterrestre. Y fíjense la India. El 43% de la India creía que el año pasado se iba a producir el contacto extraterrestre. Abro paréntesis. En la India, el gobierno es el principal impulsor de que los vimanas, esas naves ancestrales de su pasado, son naves de origen extraterrestre. Es decir, hay un sustrato cultural que ayuda a esto. ¿Qué es lo que se está modificando ahora? Es decir, yo considero que esto lo que está haciendo es cambiar el punto de vista, no de vuestro, que ya lo tenéis, el de la gente de ahí fuera, a un estado de apertura mental para recibir la noticia. En España, que estamos de fútbol y de política, del procés y de la amnistía, el 15%.
Insisto, es como la peli que yo os recomiendo, No mires arriba, ¿no? Viene un meteorito que va a acabar con la vida en la Tierra. Los científicos alertando, oye, que viene, y estos preocupados por sus historias. Esto es lo que está sucediendo realmente, que hay un cambio en el paradigma, no solo científico, hay un cambio del paradigma también a nivel social. Los que antes se reían de nosotros por creer en extraterrestres, ahora sienten miedo cuando dicen ha habido 4 ovnis abatidos en febrero de 2023. Ahora entraremos en el asunto de los globos, que no sé cómo voy de tiempo, voy fatal de tiempo, así que acelero. ¿Por qué no lo dicen entonces? Pues porque hay 2 factores que entran en juego, que son la geoestrategia y la geopolítica. Y todo empezó en Roswell. Yo soy de los que creo que en Roswell pasó algo. Yo soy de los que creo que en Roswell se recuperó una nave de otro mundo. Y son muchas las cosas que me llevan a pensar en eso. Y no voy a entrar ahora, porque nada más me quedan 10 minutos y lo que quiero contarles es otra historia relacionada con esto. Porque efectivamente, crean o no que se estrellara algo en Roswell, lo importante no es que lo tengan. A nivel geopolítico y a nivel geoestratégico, lo importante es que se lo crean los demás. Es decir, si los restos fueron llevados al Área 51 y de allí se desarrolló una tecnología puntera militar, a quien debe de asustarles ese mensaje no es a la gente, es al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Rusia. Era Rusia en 1947, la URSS. ¿Qué hizo Stalin? Repasad hemerotecas. Nace un estrellamiento ovni en Rusia. Pues dice, no, tú no vas a ser el único que dices que tienes tecnología del otro mundo. En mi territorio también. Y mira, monta una base que se llama Kasputin Yar, en donde hemos llevado a cabo la tecnología inversa. Esto es un juego de farol. Están jugando al puto póker geopolítico y geoestratégico. Y la mejor prueba nos la mostraron cuando presentaron el famoso Sukhoi, el nuevo avión de 5ª generación, los rusos. Le dijeron, chicos, a veces las cosas son más simples de las que todos pensáis. Y ponen en una imagen que todos reconocemos, porque es la de Edward Billy Meyer en la campiña de Suiza, y en lugar del ovni ponen una ficha de ajedrez, que son los cracks, los rusos con el ajedrez, ¿no? Diciendo, chicos, los guaps somos nosotros, somos los guapos. Guapos. Jaque mate. Pero, vamos a ver, listos. Si tuvierais esa tecnología, ¿estaríais palmando 9 meses de conflicto, 1 año y pico de conflicto en Ucrania? Se os ha visto el farol. No son los rusos, tampoco son los chinos. Y claro, dentro de la confusión está lo que en espionaje se llama la teoría del acordeón, que es proporcionar mierda a saco para que tú no sepas qué es lo real y qué es lo falso. En los años 80, cuando se estaban llevando a cabo una iniciativa bastante parecida a la actual por parte de Stephen Swift, que era un congresista de Albuquerque, él dijo, si en Roswell se ha recuperado algo, debe haber un rastro contable. Sigamos la pista del dinero. Si se han recuperado cuerpos, que se necesita? ¿Un batallón? ¿2? Hay que darles transporte, hay que darles comida, hay que darles logística. Vamos a ver las cuentas. Y en eso estaba cuando aparece en el mundo entero la famosa autopsia del extraterrestre de Roswell. ¿Y todo el mundo qué hace? Pues mira para el extraterrestre de Roswell. Os he dicho que mirarais a la derecha. ¿Por qué habéis seguido el rastro de la flecha? Es cojonante, pero tenemos un cerebro imperfecto que nos lleva a mirar al truán y no a lo esencial. Esto está sucediendo ahora. Nos están manipulando para que miremos la parte de la información que les interesa a ellos. ¿De acuerdo? Y el MJ-12, vuelvo atrás,
es eso, es una historia de distracción que quedó desacreditada hace mucho tiempo, pero que a raíz de las historias de Grush, que insinuaba que el gobierno americano tenía un pacto nada menos que con los extraterrestres, te dices, pero por Dios, si concebimos una civilización más avanzada que es capaz de llegar hasta la Tierra, ¿necesitan pactar con el anciano Biden? ¿O mejor le pegan una patada en los cojones y hacen lo que les da la gana al estilo V? O igual ni eso, porque no entra ni siquiera en sus planes el contacto y prefieren mirar desde fuera. Es decir, hay cosas que a los entusiastas de todo esto nos entusiasman porque nos mola la conspiración, pero que no tienen ningún fundamento dentro de una lógica. Y esto es lo que está sucediendo. Hay una estrategia, si se ha podido recuperar algo, hemos desarrollado una tecnología y la estamos aplicando en el uso militar. Pero todos sabemos que eso no es cierto. Y no es cierto porque en febrero del año pasado, y estamos llegando al final, ocurre algo que rompe de nuevo la baraja. Y es que todo el mundo se asusta después de que un globo aparezca, que había sido detectado, además desde hacía un montón de tiempo, y se especulaba que era chino. Vamos, esto no es un ovni, ahí tiene los paneles solares, está claro, ¿no? Y vimos cómo lo grababan, hasta este selfie que es oficial, hecho por el piloto. Lo vimos todo hasta cómo lo hundieron y cómo lo recuperaron. Y sin embargo, sabemos que los otros 3 incidentes de aquel mes de febrero y que terminaron siendo oficialmente globos, hay alguna duda, hay alguna cosa oculta que nos lleva a pensar que pudo haber algo más. Lo interesante es que, lo crean o no, que hay algo más. Hubo una afectación no solamente geoestratégica y geopolítica, sino también financiera. Y esto lo detectamos en febrero y se ha vuelto a detectar en el verano pasado, cuando Grush da a conocer que hay tecnología inversa. Y cuando se filtran los nombres de Lockheed Martin o de Northrop, 2 de las compañías de defensa asociadas a esos proyectos supuestos de tecnología inversa, las acciones en bolsa de esas 2 compañías, de SpaceX, de la de Bezos, la de Amazon, que no me acuerdo, Virgin Dynamic, suben como la espuma, aumentan un 6% en los índices Nasdaq. No es tan malvenida una historia de ese tipo, ¿no? Pero ocurre que a partir de ese momento ha habido una especie de frenazo en la narrativa. Por mucho que Corbell y Knapp se empeñen a ir filtrando nuevos vídeos, que salgan nuevas informaciones, crece entre la base la sensación de que estamos en un punto de un informe Condon 2.0. Y esto es lo que ha pasado esta noche, porque la ARO ha publicado hoy, lo hizo ayer en el horario de la costa este, un informe de 63 páginas con los casos históricos que no detallan, simplemente dicen lo que han hecho desde el año 47 hasta la actualidad. Y dicen que no hay elementos que hagan pensar que existan programas secretos, que no ha habido recuperación de materiales ni de seres de otros mundos, aunque reconocen que podían haberse generado en base a rumores de algunos proyectos reales que eran extranjeros, y en inglés extranjero es alien, alien es también extraterrestre, y una oreja poco dada, pues podría haber dado lugar a esa confusión. ¿En serio? ¿Tú te lo crees? Igual a mí sí, que tengo el inglés justito, me la cuelan, pero las cosas tienen un contexto. Y además reconocen la existencia de un proyecto, CONA, que utilizó gremlins, que esto a mí me ha flipado. Gremlins. Estamos hablando de lenguaje en clave. El CONA no es el Hyundai CONA, ni los gremlins son los de la película. Lo tengo a medio leer, por lo tanto no puedo profundizar todavía,
un proyecto que supuestamente habría sido impulsado por el propio Harry Reid, que es uno de los que está detrás desde el principio de esta desclasificación, por lo que Sean Kirkpatrick, que es quien está detrás buena parte de esas 63 páginas, considera que lo que se ha hecho es alimentar la paranoia de aquellos que se daban cita en el Skinwalker Ranch. Esto ya lo denuncié en un congreso que hicimos aquí y os remito a que vayáis a Espacio Misterio, donde publiqué un extenso reportaje de las conexiones, de cómo habíamos llegado hasta aquí, de esas personas que tienen efectivamente un vínculo, agentes de la DIA, de la CIA, científicos, militares, todos iban a ese lugar a vivir sus experiencias y estaban convencidos, y ahí está Fleischer, que entrevistó a Knapp y a Kelleher, en dos interesantísimas entrevistas donde manifiestan que ellos se llevaban fenómenos paranormales a sus propias casas. Es algo, a mí me flipa. Es decir, lo que ha hecho la Aro esta noche es negar la mayor, volver a resetear. Veremos si lo consiguen, porque hasta ahora los procesos, digamos, sociológicos pueden ir, lo que se llama, en procesos ascendentes o descendentes. Los procesos ascendentes son aquellos que parten de la gente y una elucubración te lleva a otra, y sobre bases falsas vas creando el edificio. Eso en sociología se llama un proceso ascendente y se considera que la cultura pop es un efecto sociológico, o habría devenido en un efecto sociológico motivado por el cine, la televisión, los relatos de ciencia ficción, que habrían creado este estado actual de ovnis. Pero este es un proyecto, es un proceso descendente, porque es la administración quien está facilitando la información y, por lo tanto, dándonos la inquietud de qué hay detrás de todo ello. Por eso yo todavía quiero creer que hay motivos para la esperanza y que esta no es la última palabra. Muchas gracias. Bueno, espero que os haya gustado. Tenemos tiempo para algunas preguntitas, así que manos arriba, esto es un atraco. Lo tenéis todo clarísimo, ¿eh? Sí, Ser. Si, al hilo del título de la conferencia, si no hay nada porque no lo ocultan, ¿dónde meterías, por ejemplo, cuando el Vaticano sale, que has comentado algo además, que cambiaría a nivel de las partes de la existencia de inteligencia no humana a nivel religioso? Cuando, por ejemplo, salen miembros del Vaticano hablando que serían hijos de Dios y rápidamente ya lo resuelven ahí. Y, por ejemplo, ¿cómo lo ves? O sea, Mira, es muy interesante ver la evolución que ha tenido el Vaticano en su posición respecto a los ovnis. De censurarlo absolutamente todo, y ahí están las muestras de queridos amigos como Salvador Freixedo o como Enrique López Guerrero, al que hemos rendido un homenaje en un vídeo que vais a ver al final esta tarde, que fueron directamente amonestados por hacer manifestaciones en la línea de que habían seres de otros planetas que eran objeto y debían de ser objeto de análisis por parte de la Santa Sede, porque todos son hijos de Dios. La creación sigue siendo la misma. Otra cosa es Jesús. La creación sigue siendo la misma. Por lo tanto, todos somos hijos de Dios. Pasó de amonestar a crear un observatorio astronómico, el Observatorio Astronómico Vaticano. Yo he hablado con su responsable, el padre Funes, que es un jesuita científico, cartesiano. No cree en ovnis, pero él considera que pueden haber extraterrestres ahí fuera y que son hijos de Dios. Y desde el punto de vista teológico, se está cambiando, incluso el Papa Francisco ha hecho alguna manifestación en ese sentido, de que Jesús se habría sacrificado no solamente por los hijos de la tierra, sino por los hijos del espacio. Pero ver la evolución del Vaticano es un poco ver la evolución de la sociedad, porque esto pasó de ser una creencia a tener evidencia de su paso físico por nuestro planeta. Y por lo tanto eso nos abre muchos interrogantes. Yo siempre he dicho que no puedo afirmar
que los extraterrestres nos visitan, pero sí puedo afirmar que los ovnis son físicos, actúan inteligentemente y son visibles en todos los pueblos de la Tierra. Ahí, que eso es una constatación a través de evidencias, tú le puedes aplicar la hipótesis que quieras, extraterrestre, dimensional, que, dicho sea de paso, desde el punto de vista de la navaja de Occam, es lo mismo lo interdimensional, no tiene el mismo respaldo que lo extraterrestre, pero parece que como no tanto como desconocemos, o sea, nos sigue pareciendo magia lo de las fórmulas físicas y lo de los universos paralelos. Como eso no lo concibes, tú el espacio lo concibes, lo ves, dices, ahí hay alguien, ¿no? Pero lo otro te da margen para jugar, igual que los saltos en el tiempo. Pero no hay ninguna demostración, absolutamente ninguna, de ninguna de esas tres naturalezas. Yo sí tengo claro que no se trata de drones, que no se trata de tecnología humana. Hay algo ahí fuera, desde luego que sí. Y que eso tiene una implicación espiritual, joder, lo vais a ver hoy con mi amigo Trejo, que a raíz de sus experiencias han transformado su vida y han transformado su punto de vista sobre las cuestiones más elementales. Por lo tanto, tiene un profundo impacto que igual lo podría tener ver a un chico o una chica desnuda súper guapo y dices, wow, me ha impresionado. Igual, pues no lo sé, pero desde luego el que ve, el que tiene un encuentro cercano, le cambia la vida. Por lo tanto, hay una implicación en términos de espiritualidad que emana de este fenómeno. Y por lo tanto, tienen que ver con la religión. A mí me da la impresión porque, a ver, yo pienso que el fenómeno es conocido por la NASA desde que mandó las Géminis, las Apolo, porque tenían hasta un nombre en clave, no sé si era Papá Noel, para que Santa Claus. Santa Claus, sí. Santa Claus, sí, perdón. Entonces, de aquí ya ha llovido, entonces hasta ahora. Entonces, vale, hay una información que quizás esté reservada, obviamente, por todo lo que implica y que ese gobierno es bastante poderoso, igual que otros, pero ellos lo mantienen en secreto por los motivos que sean. O lo mantienen en secreto, o juegan con esa información, o hacen lo que quieran. La NASA es uno de ellos que no facilita ni nada. Yo creo que las agencias como ARO, o todas las intereses gubernamentales por crear este tipo de objetivos para dar a conocer el fenómeno, pero que partan de la administración pública norteamericana, es como decir, pues mira, vamos a hacer algo para tenernos entretenidos hasta que piensan acerca de la astrología y nosotros vamos a seguir con lo que tenemos debajo y Santa Fe. Y he visto el logo del aro, pero es que el logo del aro pondría un dedito así, quiero decirte, como diciendo, vale, vamos a dar con cuentagotas o no, o lo que yo quiera o lo que no quiera. No es como una especie de, no manipulación, pero de ir a la opinión pública intentando convencerle o manipular también. Mira, y en eso estamos de acuerdo mi compañero José Antonio y yo. De las pocas cosas que estamos de acuerdo. Sí, hay un relato, hay una narrativa que se impone con un propósito sociológico. Los pasos por los que va a ir esa narrativa los desconocemos, pero está claro que tiene un propósito y que todo está calculado milimétricamente. Ojo, se les pueden escapar